1. Este fanfiction está completo en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfiction está completo en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfiction está completo en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfiction está completo en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfiction está completo en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfiction está completo en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. No eres ningún rey, declaró Khal Drogo en la lengua común gutural que Daenerys le había enseñado, con la voz resonando por todo el salón. Tu lugar está en el suelo. Cientos de voces Dothraki se estallaron en carcajadas salvajes, un rugido ensordecedor que llenó por completo el salón. Ser Jorah estaba junto a Viserys, gritándole ferozmente al oído, pero el clamor era tan inmenso que Dany no pudo entender ni una sola palabra. Viserys le respondió a gritos, empujando a Jorah hasta que el caballero lo derribó al suelo de un solo golpe. Viserys desenvainó su espada. El acero desnudo brillaba con un rojo feroz, reflejando la luz del fuego de las losas. «Aléjate de mí», escupió, con la mirada furiosa, como la de un animal acorralado. Ser Jorah retrocedió un paso con paso firme, y Viserys, tambaleándose, logró ponerse de pie, blandiendo la espada sobre su cabeza como un estandarte de batalla. La hoja prestada del Magister Illyrio lucía casi absurda en sus manos, una burla del rey que se creía ser. Los Dothraki le gritaban y maldecían por doquier, con voces cargadas de veneno y desdén. Dany sintió un grito ahogado que le desgarraba la garganta, con el corazón acelerado. Sabía, aunque Viserys no lo supiera, que desenvainar la espada allí era una sentencia de muerte. Su grito llamó su atención. Giró la cabeza bruscamente y finalmente la vio. Ahí está, murmuró con desdén, entrecerrando los ojos mientras se tambaleaba hacia ella, cortando el aire como si abriera paso entre un mar de enemigos. Nadie se movió para detenerlo. La espada y no debes usarla, le suplicó ella. Por favor, Viserys. Está prohibido. Baja la espada y ven a compartir mis cojines. Hay bebida, comida y ¿quieres los huevos de dragón? Puedes quedártelos, pero tira la espada. Haz lo que te dice, imbécil, gritó Ser Jorah, antes de que nos mates a todos. Viserys solo rió, una risa quebrada que oscilaba entre la locura y la desesperación. No pueden matarnos. No pueden derramar sangre aquí, en la ciudad sagrada, pero yo sí. Pronto comprendió lo que quería decir cuando posó la punta de su espada entre los pechos de Daenerys y la deslizó hacia abajo, recorriendo la curva de su vientre. Quiero lo que vine a buscar, le dijo mientras su respiración se detenía. Viserys, quita la espada. Quiero la corona que me prometió. Te compró, pero nunca pagó por ti. Dile que quiero lo que acordamos, o te devuelvo. A ti ya los huevos. Que se quedó con su maldito potrillo. Le sacaré el pelo al bastardo y se lo dejaré a él. La espada le atravesó la fina seda a la altura del ombligo. Podía ver las lágrimas en sus ojos, oír el sollozo que se le atascó en la garganta, mezclado con una risa hueca e histérica. Este hombre, su hermano, o lo que quedaba de él. Detrás de ella, Hiki sollozaba, suplicando en Dothraki, sus palabras un murmullo desesperado. Dany la rodeó con un brazo, acercándola a él. No tengas miedo, murmuró. Yo se lo diré. Lucario novelas ligeras. Reunió las palabras que pudo, tropezando con las sílabas desconocidas. Pero cuando los ojos de Khal Drogo se encontraron con los suyos, supo que la entendía. Él permanecía de pie desde el alto banco, una imponente sombra recortada contra la luz del fuego. Viserys retrocedió, palideciendo al profundizar el silencio. El único sonido en el salón era el suave tintineo de las campanillas en la trenza de Drogo con cada paso que daba. Sus jinetes de sangre lo flanqueaban, sombras cobrizas de muerte. Dany sintió una calma gélida apoderarse de ella al encontrarse con la mirada de su hermano. Dice que tendrás una corona, le dijo con voz firme. Una espléndida corona de oro que hará temblar a los hombres al contemplarla. Viserys emocionado, pero la sonrisa se detuvo a los medios. En ese instante, algo cambió en sus ojos. A Dany le pareció magia la brusquedad del cambio. La bruma de la embriaguez se disipó de su mirada y, por un instante, pareció lúcido, despierto y con los ojos bien abiertos, como si fuera la primera vez en su vida. ¿Qué le pasó?, preguntó Daenerys, conteniendo la respiración mientras la espada no se retiraba de su vientre. Mis recuerdos volvieron en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué carajo está pasando?, grité en mi cabeza, con la mano temblando en la empuñadura de mi espada. Esta situación. Esto es de Juego de Tronos, ¿no? ¿Qué? ¿Quién soy?
Mis recuerdos estaban nítidos en mi mente. Recuerdos que llevaban la identidad de dos personas. Habían pasado más de 2 décadas desde que nací aquí, pero por primera vez en mi vida, me sentí despierto. Tras escuchar aquella frase, una espléndida corona dorada que hará temblar a los hombres al contemplarla, mi existencia pareció despertar. Mis recuerdos verdaderos, no los de Viserys Targaryen, un maldito personaje de televisión, sino los que había traído de la tierra, se agitaban en mi cabeza. ¿Era un sueño febril? Definitivamente no lo parecía. Todo era demasiado real. Mis 5 sentidos, mi mente y los 2 conjuntos de recuerdos. No era un sueño lúcido en el que me había convertido en Viserys Targaryen. Al menos, no lo parecía. ¿No vas a retirar la espada, Viserys? Eso significa que iba a morir. En unos minutos, esta zorra que tengo delante de mí verá morir y no hará nada al respecto. Joder, ¿por qué la llamo zorra? Tiene todo el derecho a matar a Viserys después de todo lo que hizo. Parece que vivir como Viserys durante 22 años me ha causado bastantes problemas. En cualquier caso, la realidad era que iba a morir. Y la verdad es que no quería. Acababa de recuperar la cordura tras morir en la tierra. De ninguna manera iba a morir de nuevo. Tenía que encontrar una solución. Sentí la descarga de adrenalina mientras tomaba una decisión tonta y arriesgada. Pero comparado con la única otra opción corona. Había rugido Khal Drogo en el programa de televisión. Aquí tienes. Una corona para un rey. Y volcó la olla sobre la cabeza del hombre en que me había convertido. Lucario, novelas ligeras. No quería morir, y esta era la única forma posible de escapar de los Dothraki. Dany, querida, miré a los ojos de mi hermana, la futura reina de los dragones, mientras blandía un poco mi espada. Todavía era una niña, y tenía que usarla para escapar. ¿Me acompañarías fuera de aquí? ¿Qué? Preguntó Daenerys estupefacta mientras la agarraba del cuello por detrás y la empujaba hacia adelante. Los Dothraki gritaron, pero Khal Drogo alzó una mano para detenerlos. No quería arriesgar la espada que aún mantenía presionada contra su hijo por nacer. Se podía hacer. Tenía que tener cuidado, pero era posible. La empujé hacia afuera, observándola forcejear mientras me preguntaba entre sollozos por qué actuaba así, pero no me detuve. La saqué de la tienda en la que estábamos y nos encontramos bajo el cielo nocturno. No se acerquen. Grité, mirando a mi alrededor, con mi espada apuntando a su vientre. Los Dothraki de afuera jadearon cuando Khal Drogo y sus secuencias salieron de la tienda. Me contuve para no tragar saliva. Estaba rodeado de miles de Dothraki, y las lámparas de fuego ardían a mi alrededor como si amenazaran con derretirme la cabeza. Si fracasaba aquí, me quedarían como en la línea temporal original. Tráiganme un caballo. Exigí, tráiganme un caballo, ahora mismo. Cálmate, príncipe. Te traeré un caballo, dijo Ser Jorah, dando media vuelta y alejándose. Conté mis respiraciones, rodeado de Dothrakis que parecían rodearme. Khal Drogo gruñó. Aléjate de nosotros, dije, y un hilillo de sangre gotó del vientre de Daenerys. Veo lo que intentas hacer, y lo odio. Muévete. Khal Drogo alzó una mano y la multitud se dispersó, alejándose de nosotros. A medida que la multitud disminuía, mis ojos captaron algo que había permanecido oculto tras ellos todo este tiempo. Había un altar de piedra, y 3 huevos grandes y escamosos reposaban sobre él, bajo la lámpara de fuego que se encontraba justo encima. Los huevos de dragón. Caminé hacia ellos con Daenerys a mi lado mientras me acercaba. Al cortar la distancia, un texto parecido a un holograma flotó sobre ellos. Parpadeé. ¿Qué es eso? Recoger, recoger, recoger. Eso me resulta extrañamente familiar. Tenía una corazonada sobre lo que era. Extendí la mano que sostenía el cuello de Daenerys y toqué uno de los huevos. De repente, una flecha salió disparada. Pasó justo por donde tenía la mano hace unos segundos, pues el huevo se desvaneció en el aire y mi mano cayó al suelo. De no ser por eso, me la habrían arrancado y los Dothraki me habrían atacado de inmediato. ¿Quién demonios disparó eso? Rápidamente agarré el cuello de Daenerys de nuevo, clavándole la espada en el pecho. La sangre goteaba, tiñendo de rojo la tela que cubría su vientre. Drogo, mata a ese cabrón que disparó esa flecha. Si no, mataré a tu bebé. Drogo gruñó y giró la cabeza bruscamente. Oculto entre la multitud, un Dothraki empuñaba una flecha. Entró en pánico al ver que Drogo lo observaba. Drogo miró a los hombres que lo acompañaban y asomaban.
Se pusieron en marcha, arma en mano, y las hojas cortaron la garganta del arquero con rapidez. Lucario, novelas ligeras. Eso debería impedir que otros disparen por un rato, aunque sea poco, respiré hondo. También quería los otros 2 huevos de dragón. Pero y no quería arriesgarme de nuevo y costar mi vida. Ni siquiera sabía dónde estaba el huevo ahora mismo. ¿Algún tipo de inventario? Tengo el caballo, respondió Ser Jorah, mientras el sonido de los cascos golpeaba el suelo al paso de un caballo blanco, fuerte y musculoso, que caminaba tras él. Respiré hondo. Ayúdame a sacar el caballo del pueblo, Ser Jorah. Por la puerta oeste, dije, y giré la cabeza hacia Khal Drogo. Ordena a todos tus Dothraki que se dirijan al este. Y más les vale quedarse allí hasta que me vaya. De lo contrario, perderán a su próximo Khal. Volví a tocar el vientre de mi hermana que lloraba, mientras observaba a los Dothraki gruñir de ira a mi alrededor. Khal Drogo dio una palmada y gritó algo en su idioma. Todos los Dothrakis movieron, concentrándose en un lado de la aldea. Me burlé. Ja. Puedo sentir a los que se esconden, Drogo. Diles que salgan también. Lo miré fijamente a los ojos, y él volvió a aplaudir. Decenas de Dothraki salieron de detrás de las tiendas y se dirigieron hacia el este. Gruñeron, lanzándome miradas furiosas. Ser Jorah suspiró y ascendió. Condujo el caballo hacia la parte ahora desierta del pueblo, y yo lo seguí con Daenerys en brazos. No le di la espalda al Dothraki. Eso sería un suicidio. Caminé hacia atrás, siguiendo apenas a Ser Jorah, mientras nos acercábamos a la parte occidental del pueblo. Esto es una tontería, príncipe, dijo Ser Jorah una vez que escapó fuera de su alcance. Iban a matarme, Ser, murmuré. Perder. ¿Por qué crees que recuperaré la sobriedad en un instante? Lo vi en el fuego. Lo dije con un tono místico a propósito. Así, Ser Jorah asumiría que había adquirido algún tipo de magia. Lo siento, pequeña dama, le dije a la princesa Targaryen, que lloraba desconsoladamente con la mandíbula apretada. Pero tu estúpido marido quiere matarme. Por algo que hiciste tú mismo. Ahora, si me contestas tan alto tendré que romperte los dientes para que los Dothraki espías se den cuenta de que no me he ablandado en un minuto, dije, arrastrándola conmigo mientras nos acercábamos a la parte occidental. Era un lugar desierto, pues los Dothraki vivían unos minutos de aquí. Aún así, desde aquí a caballo sería un suicidio. Levántate, hermana, saqué la daga que Ser Jorah llevaba en el muslo y se la puse en el vientre. Una espada me dificultaría subir al caballo. Ella refunfuñó y montó, y yo la seguí, gritando. No dispares ninguna flecha. Porque si mi cuerpo cae, apoyaré todo mi peso en la daga al morir. No salieron flechas volando. Lucario, novelas ligeras. Ser Jorah suspiró desde el suelo. Te matarán por esto. Eso si es que alguna vez me encuentran, Ser, le sonreí y tiré de la cuerda. El caballo se soltó y salió disparado a una velocidad terrible. La brisa nocturna me alborotaba el cabello mientras seguía gritando para advertir a los Dothraki sobre sus flechas y sobre la mala decisión que tomarían si decidieran perseguirme. Mi daga permanecía clavada en el vientre de mi hermana mientras el árido desierto pasaba ante nosotras. Aunque yo lo llamaba desierto, no era un desierto de arena, sino de hierba. El gran mar de hierba Dothraki. Pasaban colinas cubiertas de hierba alta, al igual que los pocos árboles que salpicaban el paisaje. Durante todo ese tiempo, la adrenalina no abandonó mi cuerpo ni por un segundo. Los segundos se convirtieron en minutos y los minutos en horas. Hasta que aminoré el paso junto a un oasis, un pequeño estanque con algunos árboles grandes a su alrededor. Solté un suspiro. Saqué mi daga y desmonté del caballo. Le di unas palmaditas a Dany en los muslos, indicándole que bajara. Me miró fijamente, con los ojos oscuros. No me mires así, hermana, me encogí de hombros y la acerqué. No quería morir. Quédate aquí. El oasis tiene agua de sobra para sobrevivir las pocas horas que tardarían los Dothraki en llegar. Y por favor, no les digas hacia dónde voy, aunque solo sea para compensarme por no haberte secuestrado y separado de tu amado esposo. Eres un hombre malo, me miró fijamente y dijo. Eres una vergüenza para todos los hermanos del mundo. Abrí la boca para decir algo, pero antes de que pudiera, algo apareció fugazmente ante mis ojos. Era el holograma de un mensaje de texto flotando suavemente sobre un elegante recuadro. Como las ventanas de los videojuegos. Logro desbloqueado. Has sobrevivido a tu muerte original, adentrándote en una trama que nunca existió. La misión tutorial sobrevivir se ha completado.
Has desbloqueado el acceso completo a el sistema Dragon. Ah, mientras murmuré, parpadeando ante la escena, mis labios se abrirían ligeramente. Las ventanas desaparecieron y miraron a Daenerys. Parece que te equivocas, hermana. Yo, la miré fijamente a los ojos, soy un dragón. La noche me envolvió una vez más mientras cabalgaba más rápido que antes, dejando atrás a Daenerys y los malditos Dothraki. Cabalgaba hacia un lugar lejos de ellos, pues no hacía falta ser un genio para saber que todos querían verme muerto, y ese deseo perduraría si regresaran a encontrarse conmigo. 7 reinos, un continente. Poniente era un lugar encantador en la pantalla, pero un lugar duro para vivir. Especialmente para un hombre moderno que acababa de recuperar la memoria. En retrospectiva, eso será mejor. Claro que había esclavitud, pero la esclavitud te beneficiaba si tenías el dinero. Tenía una bolsa de monedas de oro, y con ella podía comprar esclavos y vivir en el lujo hasta el final. Desafortunadamente, mi orgullo Targaryen seguía intacto a pesar de haber recuperado la memoria. Había vivido como el necio que fue Viserys Targaryen durante 22 años, y la sangre que corría por mis venas me exigía regresar a Poniente y reclamar mi trono. Pero una cosa era el orgullo y otra la lógica. No tenía la ambición de gobernar los 7 reinos. En ese momento no tenía ambición por nada, ni sabía lo que quería. Cabalgar sin parar durante las últimas 2 semanas me había dejado confundido y hambriento, y lo único que sabía era que no quería morir. Y regresar a Poniente y luchar por el trono significaba una muerte segura. En ese caso, ¿no hubiera sido mejor quedarse aquí? Lucario Novelas Ligeras. Una tierra donde los antiguos dioses habían perdido su influencia hacía mucho tiempo y los nuevos reinaban supremos. Esa era Essos, un continente casi el doble de grande que Poniente. Mierda, maldije, tragando saliva. Ya no podía contenerme. Saqué la cantimplora que llevaba atada al costado y me la vacié en la garganta. El poco agua que me quedaba cayó en la garganta y la tragué. La succioné hasta la última gota y tosí cuando ya no salía más. No es que no hubiera aldeas por aquí donde pudiera haber rellenado el agua. Pero el problema era que detenerme en cualquier sitio aumentaba las probabilidades de ser recapturado por los Dothraki. Era demasiado peligroso correr ese riesgo. Tenía la esperanza de que Daenerys no me hubiera traicionado, pero no me fiaba de que no lo hiciera. Así que simplemente cabalgué sin rumbo fijo. Por suerte, no terminó en el Páramo Rojo. De lo contrario, ya habría muerto de deshidratación. No, creo que me dirigía hacia el mar. Vamos, muévete, suspiré y acaricié a mi caballo. Me había estado cargando durante demasiado tiempo. Los breves descansos durante la noche eran principalmente para que descansara, tanto como para poder dormir un poco. No podía quedarme en esos. Era imposible. Juego de Tronos era uno de esos mundos donde un efecto mariposa podía provocar un cambio inmenso en el mundo entero. Un hombre podía sobrevivir si el viento soplaba en la dirección equivocada, y ese mismo hombre podía cargar con un ejército hacia Desembarco del Rey una semana después, reescribiendo las páginas de la historia. Era ese tipo de mundo. Y ahora que algo objetivamente importante ha cambiado, donde el sello distintivo de los Targaryen ya no se limitaba a la existencia exclusiva de Daenerys, el mundo podría tomar un rumbo completamente diferente solo por esto. Por ejemplo, Khal Drogo podría no morir. En ese caso, los Dothraki sin duda seguirían buscándome eternamente. Y el día que me encuentren, y sin duda lo harán algún día, porque un hombre solo puede esconderse durante un tiempo limitado, me atarán a un caballo y cabalgarán hacia el horizonte. No estaba preparado para que me mutilaran los testículos con caminos empedrados. Si permanecía en esos, la muerte era inminente. Por otro lado, podría sobrevivir en Poniente siempre y cuando no intente apoderarse del trono. Tenía 5 años cuando dejé Poniente. Nadie me reconocería. Incluso me cortaría el pelo y me dejaría crecer la barba para mayor seguridad. Timbre. Fin +1 para mantenerse fuerte con el estómago vacío. Ah, y también está esto. En el peor de los casos, podía contar con esto. Había jugado bastantes videojuegos en mi vida anterior, y si esto del sistema no era una ilusión mía, significaba que tenía una oportunidad real de convertirme en Superman. Era una ventana de sistema con aspecto de videojuego. El sistema de jugador. Aunque carecía de muchas de las características del original, que probablemente era la razón por la que se llamaba Sistema Dragón, podía verme progresando con su ayuda. Había subido un nivel durante este paseo a caballo, y todas mis estadísticas aumentaron en 1 gracias a ello.
Sin duda, no podría sobrevivir ni un segundo contra 100.000 Dothraki. Sí, tuve que irme de esos. La decisión estaba tomada. El Viserys original jamás habría podido tomar esta decisión sin un ejército, o de lo contrario se le habría subido el valor a la cabeza, pero yo era diferente. Conocía la trama y tenía un sistema. También tenía una nueva misión. Misión. Despertando al dragón. Se trataba del huevo de dragón que robé. La misión contenía muchos más detalles, algunos consejos sobre cómo incubarlo, pero aún no podía concentrarme en eso, así que no tenía sentido perder el tiempo pensando en ello. Todavía no había decidido cuál sería mi verdadero objetivo, pero para empezar, tenía que conseguir un barco para cruzar las yeguas. Ja. ¿Otro espejismo? Parpadeé al ver a lo lejos. Tras abandonar el mar de hierba Dothraki, me topé con una tierra mayormente árida, llena de piedras y colinas. Por primera vez desde entonces, divisé a lo lejos grandes señales de civilización humana. Había muros altos y había mar. ¿Acaso estaba viendo visiones o realmente me había topado con una ciudad portuaria? Podía ver la luz al final del túnel. Mi caballo se tambaleó bajo mí, cayendo de rodillas, mientras yo salía disparada hacia adelante, rodando por el suelo. Tosí, levantándome, Aruk. Mierda, estúpido pequeño. Maldije al pobre caballo y suspiré. Me quedé en silencio y me acerqué lentamente, extendiendo la mano para acariciarlo. Relinchó y parecía agotado. Su majestuoso pelaje blanco se había oscurecido por el viaje de la semana. Me había traído hasta aquí, así que no podía ser duro con él. Lo miré a los ojos y suspiré. Está bien, descansaremos un rato. No te mueras. Lucario novelas ligeras. Era arriesgado, pero no podía caminar desde aquí aunque pudiera ver la ciudad. La distancia era demasiado grande y me llevaría horas. Mejor descansar durante esas horas. El rítmico tamborileo de los cascos era el único sonido que rompía la quietud de las llanuras áridas. El sol se ponía, proyectando un tenue tono naranja sobre el horizonte, mientras que el perfil lejano de la ciudad de Volantis aparecía lentamente a la vista. Mis ojos brillaron de asombro ante la vista. Me acercaba a una auténtica ciudad medieval. La ciudad se alzaba como una bestia hormiga, con sus antiguas ramas desplegándose y sus murales elevándose sobre el paisaje llano. Una suave brisa agitaba la hierba seca, trayendo consigo el aroma a agua salada del río cercano, que se mezclaba con el polvo que lo cubría todo. Pude distinguir la silueta del puente largo, que se alzaba majestuosamente sobre el Roine como una columna vertebral, conectando las dos mitades de la ciudad. Desde la distancia parecía apacible, pero yo sabía que no era así. En Volantis, la paz era una farsa. Volantis era una ciudad habitada principalmente por esclavos. Volantis. Una de las ciudades más antiguas de Essos, un lugar donde las cadenas del pasado nunca dejaron de resonar. Ancianos ingenuos, aferrados a viejas tradiciones, gobernaron esta tierra. ¿Y cómo supe con certeza que era Ciudad Volantis? El minimapa que flotaba en la esquina de mi visión mostraba el nombre. Ciudad Volantis. Aunque yo, como Viserys Targaryen, no había visto ese lugar antes, recordaba haberlo visto en la serie. El sistema no solo me proporcionaba las estadísticas del juego, sino también otras herramientas útiles, como este mapa. El tenue brillo del nombre me hizo reconocerlo. Cuanto más me acercaba, más fresco se sentía el aire vacío. Por fin había dejado atrás el mar Dothraki, los páramos. Pero si bien el olor era fresco, la vista no era alentadora. Incontables esclavos deambulaban incluso fuera de las murallas de la ciudad. Permanecían con la cabeza gacha y los collares bien ajustados al cuello. Propiedad humana. Una imagen común en Essos y vaya, no me da asco. Pensé que sí, dada mi mentalidad moderna. Pero, sorprendentemente, no me importó. En este mundo, yo era de alta cuna. ¿Qué importaba si morían esclavos a mi alrededor? Los guardias me divisaron al acercarme a las puertas. Entrecerraron los ojos y apoyaron las manos con desgana en las empuñaduras de sus armas. No estaban tensos, solo aburridos, pues seguramente ya habían visto a un centenar de viajeros ese día. Tranquila, le dije a mi caballo y tiré de las riendas. Mi Danny Witter resopló en respuesta, reflejándome cansancio. Tras cabalgar durante lo que parecía una eternidad, ambos estábamos a punto de desplomarnos. Tú, gruñó uno de los guardias, dando un paso al frente. Su armadura estaba agollada y desgastada, pero su mirada era penetrante. Dime a qué vienes. Podía oler el alcohol en su aliento incluso desde aquí.
¡Qué falta de profesionalidad! Bajé del caballo y me desmonté, levantando polvo con las botas. Mi pelo, ahora corto, apenas rozaba el cuello. Me lo había cortado antes mientras descansaba con el caballo. Un pequeño cambio, pero que tal vez evitaría que me reconocieran personas indeseables. No es que a nadie aquí le importe demasiado un Targaryen extraviado, visto por última vez por el público hace 17 años. Lucario novelas ligeras. Solo estoy de paso, dije, secándome el sudor de la frente. ¿Cuánto cuesta la entrada? El segundo guardia soltó una risita. Moneda de oro, dijo, extendiendo la mano con expectación. Sus dedos se movieron en el aire como si intentara arrebatármela directamente del bolsillo. Claro que es oro. Saqué una moneda de la bolsa que llevaba al costado y se la lancé al guardia. La examinó y le dio un mordisco con una sonrisa antes de indicarme que pasara. Sí, hombre rico. Bienvenidos a Volantis. Los ignoraré y conduje mi caballo adentro, caminando a su lado mientras entrábamos a la ciudad. Las calles bullían, vibrando con el ruido de los comerciantes y el murmullo sordo de los esclavos que se movían, cumpliendo las órdenes de sus amos. Collares de hierro y bronce alrededor de sus cuellos marcaban su estatus. Algunos tenían tatuajes marcados en la cara, símbolos que indicaban su papel en este sistema retorcido. Olvidé el significado de los distintos tatuajes. Me pregunté, apenas percatando la presencia de un esclavo que se acercaba hasta que habló. «Señor, ¿quiere que cuide de su caballo?», preguntó con voz baja y la mirada fija en el suelo. Asentí. «Ah, sí, encárgate de ello». Di mi permiso. No había de qué preocuparse por el robo del caballo. Los esclavos no podían permitirse el lujo de cometer ese tipo de errores. Tras entregar mi caballo, me adentré en la ciudad. El aire olía a sudor, sal marina y carne asada. Los gritos de los puestos del mercado llenaban las calles, mezclados con el tintineo del metal de las herrerías cercanas. Sin embargo, lo que más impactó fue la visión de tantos esclavos, con sus rostros marcados y expresiones de abatimiento tan comunes que formaban parte del paisaje. Mientras caminaba, un hombre se me acercó sigilosamente, frotándose las manos como si acabara de recibir algo preciado. Sus ojos brillaban, con una sonrisa vulgar. ¿Buscas algo, amigo? ¿Quizás unas cuantas chicas para que te hagan compañía? Tenemos las mejores esclavas sexuales de todo Volantis. Arpías con muslos tan suaves que olvidarás dónde estás. O, si eres más del tipo trabajador, tenemos chicos que te cargarán o te construirán lo que necesites. Aquí los marcamos bien. Se rió, dándole una palmada en el trasero a una chica corpulenta que estaba a su lado. Ella jadeó, lanzándome una mirada de terror. Lo miré de reojo, y luego a la chica. Esto es malo, no siento ningún asco. Como Viserys, tenía 22 años de más para sentir asco por las esclavas prostitutas. Durante un minuto estuve a punto de considerar seriamente la oferta. Siguió hablando, pintando imágenes vívidas y repugnantes de lo que podía ofrecer. Parece que no eres de aquí. ¿Ves los tatuajes? Cada uno tiene un significado. Pesca para los muelles, martillo para los que trabajan el acero, tatuaje de mosca para los que remueven estiércol, y lágrimas para las prostitutas. Lo que sea, lo puedo conseguir. Añadió. Tengo tatuajes recientes. Chicas, jóvenes, vírgenes, si me entiendes y... Al final, negué con la cabeza. No me interesa, murmuró. No me repugnaba tanto la esclavitud, pero eso no significaba que fuera a ceder a la lujuria de Viserys. El hombre intentó persuadirme más, pero me disculpé y lo dejé allí, continuando mi camino hacia el centro de la ciudad. Lucario novelas ligeras. Que se jodan las putas. Necesitaba comida. Descanso. Cualquier cosa que detuviera este temblor de mi cuerpo hambriento y privado de sueño. Al cabo de un rato, encontré una pequeña posada escondida en un rincón del mercado. No era lujosa, pero me servía. No necesitaba llamar la atención. Entre el murmullo de las conversaciones llenaba el ambiente mientras buscaba una mesa al fondo. Al poco rato, un niño, de no más de 12 años, se acercó corriendo. Su ropa estaba hecha de jirones y parecía estar medio muerto de hambre, pero sus ojos eran penetrantes. ¿Puedo ofrecerle algo, ser? Preguntó, con la voz ligeramente quebrada. No soy ningún señor. Pan, carne y agua, dije, con el hambre apretando mi estómago. Cualquier cosa fresca me sirve. Él ascendió y desapareció tras bambalinas. Cuando llegó la comida, la devoré como si llevara meses sin comer, lo cual no estaba lejos de la realidad.
El pan estaba duro, la carne correosa, pero no me importó. La comida era mediocre, en el mejor de los casos, pero aún así me la comí. Era la primera comida decente que había tenido en días. Comí hasta que me dolió el estómago. Cuando finalmente me recosté, satisfecho, busqué otra moneda en mi bolsillo. Joder, quiero darle todo el oro. Estaba delicioso. La comida mediocre sabía divina con el estómago vacío. Me levanté de la mesa y me acerqué al mostrador. Debería preguntar también por un barco. Me detuve frente al hombre desaliñado del mostrador y preguntó: ¿cuánto cuesta? El hombre me miró y se encogió de hombros, despidiéndose con un gesto. No hace falta, el cliente de allí ya pagó tu comida. ¿Qué? Sentí un escalofrío, se me erizó el vello de la nuca. Me giré lentamente, recorriendo la habitación con la mirada hasta que se posó en una figura en un rincón, vestida de rojo. Una capucha le ocultaba el rostro, pero era evidente que me observaba. Levantó una mano y la saludó con un gesto lento y deliberado. Tragué saliva con dificultad. ¿Ya me habían descubierto? Me había cortado el pelo y me había escondido lo mejor que pude. Sin embargo, alguien se había dado cuenta. Y estaban sentados al otro lado de la habitación, observándome con calma. Sentí la necesidad imperiosa de alcanzar la daga que llevaba al costado, pero no me moví. Nos quedamos mirándonos fijamente en silencio. La figura encapuchada permaneció callada, y el aire a nuestro alrededor se volvió más denso. Bajó un poco su túnica y me sonó. Ah, sí. Parpadeé, bajando mi daga. Una maldita sacerdotisa roja, no me extraña. Podrían reconocerme hasta en el infierno. El ambiente en el restaurante se tornó tenso, y por un instante, me quedé allí de pie, observando a la sacerdotisa sentada al otro lado de la sala. Ella me devolvió la mirada con una sonrisa serena e inquebrantable, del tipo que no debería aparecer en el rostro de alguien que está a punto de morir. Deslicé la mano hacia mi costado, rozando con los dedos la empuñadura del cuchillo mientras avanzaba, con pasos cautelosos y lentos. El murmullo sordo de la taberna se desvaneció en un zumbido bajo. Las sombras se alargaban bajo la tenue luz de las velas, rodeando los bordes de la mesa donde estaba sentada sola, envuelta en túnicas de color rojo sangre, con el rostro casi completamente oculto por la capucha. La gente a nuestro alrededor seguía bebiendo, ajena a todo o quizás fingiendo no darse cuenta. Al fin y al cabo, esto era Volantis. La gente sabía cuándo no debía meterse. Al llegar a su mesa, sus ojos brillaron bajo la sombra de su capucha, encontrándose con los míos con una seguridad demasiado firme y tranquila. Eso no me gustó. Me senté a su lado, presionando la daga contra su vientre. No se inmutó. En cambio, ladeó la cabeza, dejando que la capucha se deslizara por completo, revelando su rostro en todo su atractivo. Su mirada se posó en la hoja como si fuera un curioso adorno más que una amenaza, con un leve atisbo de diversión en sus ojos. «Oh, cielos», murmuró, con una voz suave como la seda y una calidez similar a la de una manta pesada. Sonaba seductora. No me esperaba un saludo tan agresivo. Mantuve la mirada fija en la suya, con la daga bien agarrada. ¿Qué esperabas después de acechar a alguien que se ha esforzado tanto por esconderse? La gente puede sentirse amenazada. Espero que no te sorprendas si te mato ahora mismo, sacerdotisa. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Con eso tienes aún más motivos para no amenazarme. ¿O acaso debo gritar tu nombre para que todos lo oigan? Lucario, novelas ligeras. Apreté la hoja con más fuerza contra ella, lo suficiente como para verla respirar hondo. Con más razón te destripo aquí mismo. Ahora mismo. La risa de la mujer resonó, suave pero clara, mientras se llevaba una mano a la boca, esbozando una leve sonrisa, casi burlancia. No parecía inmutarse en lo más mínimo por el cuchillo. Con la otra mano, se quitó la capucha del rostro con un movimiento fluido, dejando al descubierto sus facciones. Rizos oscuros y sueltos enmarcaban su rostro, cayendo sobre sus hombros con una elegancia seductora que suavizaba la intensidad de su mirada. Su piel era pálida, casi luminosa en la penumbra, acentuando sus pómulos altos y sus ojos oscuros e intensos que parecían contener un destello de diversión. El rojo intenso de su vestido ceñía su figura. La rica tela bordada con intrincado encaje atraía la mirada a lo largo de cada curva. Un colgante pendía bajo su cuello, justo encima de su pecho, y la gema oscura brillaba como una llama en las sombras. Ella era simplemente y maldita sea. Mentiría si dijera que no era hermosa. No, no hermosa. Impresionante.
Era mucho más hermosa de lo que recordaba de la serie. Era como si la actriz se hubiera sometido a cirugías estéticas. Sus ojos brillaban con un tono profundo e hipnótico que parecía contener una llama extraña. Su sonrisa irradiaba una seguridad que rara vez veía, incluso en personas acostumbradas al poder. Su elegante mirada parecía segura de que yo no la atacaría. Por un instante, me pregunté cómo se sentirían esos ojos mirándome. ¡Ah, mierda! No es momento de pensar con la entrepierna. Maldito Viserys. Por suerte, logré mantener la compostura. Me encantan las mujeres, pero tenía que controlar mi líbido. ¿Tal vez deberíamos hablar de esto afuera?, preguntó, sin apartar la mirada de la mía. Su expresión se suavizó al mirar la daga que tenía clavada en el estómago y la presioné un poco más hasta que una pequeña gota de sangre brotó bajo el filo. Ella siseó. Creo que me estás tomando a la ligera, dije. Podría costarte la vida, sacerdotisa. Tenía que establecer la relación aquí mismo. Si iba a fingir respeto, la iba a llevar al límite para ver si podía mantener esa apariencia. Su sonrisa vaciló levemente, y vi un cambio en su mirada. Príncipe, confía en mí. Querrás oír lo que tengo que decirte. No vine aquí para causarte problemas. De lo contrario, ya estarías muerto. Como para corroborar sus palabras, una docena de clientes volvieron sus miradas hacia mí. Fue breve, pero no lo pasó por alto. Fruncí el ceño. Estaba rodeado. Kinvara, la sacerdotisa roja de Volantis. La recordaba de la serie. La forma en que miraba a Daenerys con la misma intensidad, hablando de su gran futuro, de su poder y su destino. ¿Acaso ya había tenido esas visiones sobre esa chica? ¿Estaba aquí para capturarme y entregarme? Lucario novelas ligeras. Sin embargo, era tal como lo había dicho. Si quería matarme o capturarme, ya tenía suficiente gente a su alrededor para lograrlo. Entrecerré los ojos. La verdad es que, incluso si le clavo esta daga en la garganta, dudo que le cause algún daño permanente. No solo tenía la confianza de alguien que se creía intocable. Tenía la autoridad de alguien que bien podría serlo. Una sacerdotisa del único Dios verdadero, como decían. Exhalé lentamente, retirando la daga, aunque no la guardé del todo. Miré a mi alrededor, captando leves destellos entre las sombras, sintiendo aún ojos invisibles sobre mí. Supongo que no tenía otra opción. Lo que fuera que quisiera hacerme no era la muerte. Al menos no una inmediata. Y dado que ese era el caso, confiaba en que lograría encontrar una forma u otra, usando el sistema, de escapar del peligro. De acuerdo, dije asintiendo. Adelante y suma sacerdotisa Kinvara. Sus ojos temblaron ligeramente al verme referirme a ella por su título y nombre. No era ningún secreto, pero aún así, la mayoría de la gente desconocía su nombre. Lo mismo ocurriría con la mayoría de las sumas sacerdotisas. La gente se refería a ellas por sus títulos. Así que me miró fijamente por un instante antes de sonreír. Lo haré, dijo la sacerdotisa, levantándose con gracia. Su mirada se detuvo en mí mientras se ajustaba las vestiduras, cubriendo la pequeña mancha de sangre que había dejado el cuchillo. Su herida sana y la sangre desaparecieron. Me suena al verme contemplando la escena, que en el mundo moderno se consideraría un milagro. Se giró hacia la puerta, lanzó una última mirada por encima del hombro antes de desaparecer entre la multitud. La seguí, manteniéndome cerca, con la mano siempre agarrada a mi daga. Las calles de Volantis se extendían y retorcían a nuestro alrededor como las venas de una bestia ancestral, palpitando con vida y decadencia. Los puestos se alineaban en los estrechos callejones, los vendedores pregonaban a gritos los precios de las especias, el pescado seco y la fruta medio podrida, mientras los esclavos pasaban arrastrando los pies encadenados, con los ojos hundidos. No me gustó este lugar. No, lo odié. Olía a basura. Era un olor denso, impregnado de sudor, sal, humo y algo más, algo amargo y metálico que me daban ganas de vomitar. A nuestro alrededor, el ruido era ensordecedor e implacable, pero ella se movía entre él como si nada, como si el caos existiera solo para los demás. Mantuve la mirada fija en ella, agarrando con fuerza la empuñadura que llevaba a mi costado. ¿De qué quieres hablar exactamente?, murmuré, lo suficientemente alto como para que me oyera por encima del ruido. Estaba en tensión, alerta ante las miradas de la multitud, los oídos demasiado cerca y los susurros que podían mencionar mi nombre. De verdad quería irme a Sos cuanto antes. Además, deberías hacer algo con este pelo. El rubio resaltaba demasiado.
Me lanzó una mirada de reojo, con los labios curvados en esa sonrisa exasperante. Oh, ten paciencia, príncipe. ¿De verdad quieres hablar de asuntos tan delicados aquí, delante de todos? Me detuve en seco, dejando que algunos transeúntes de mirada esquiva chocaran conmigo mientras murmuraban maldiciones. La sacerdotisa roja también se detuvo, volviéndose hacia mí con esa mirada que ya me resultaba irritante. Tranquila, condescendiente como si yo fuera un niño demasiado entusiasta. ¿Príncipe? ¿Qué ocurre? Entrecerré los ojos, apreté la mandíbula y le mostré mi irritación. No pienso seguir a una tipa sospechosa a una reunión secreta. Así que di lo que tengas que decir o vete. Lucario, novelas ligeras. ¿Estaba siendo demasiado paranoico? ¿Demasiado molesto e inmaduro? Tal vez. Como ya estaba rodeado de su gente, escondida entre la multitud, quejarme habría sido inútil. Pero aún así, no tenía ganas de darle todo lo que quisiera sin oponerme. Su sonrisa se ensanchó, dejando ver sus dientes contra sus labios rojos. «Hey, vaya boca sucia para ser de sangre real», dijo, con un tono de diversión. «No te deseo ningún mal, príncipe. En verdad, a pesar de mi sutil amenaza en la posada. Ninguno de esos hombres puede hacerte daño, ni yo tampoco, aunque quisiera. No cuando ya has desafiado a la muerte una vez». Silencio. La multitud seguía empujándonos, pero sus palabras flotaban en el aire, haciendo que todo lo demás pareciera apagado y distante. ¿De qué estás hablando? Mi voz era baja y firme. Probando. Su mirada se suavizó como si me estuviera escudriñando, más allá de mí, hacia algo de lo que ni siquiera era consciente. Ah, sí. Tiene sentido que no lo sepas, ¿verdad? La gente rara vez es consciente de su muerte inminente, murmuró como si hablara más consigo misma que conmigo. El día que escapaste de los Dothraki, ese era el día en que se suponía que ibas a morir. Ese era tu destino. Se acercó lentamente, extendiendo la mano hasta que sus dedos se posaron sobre mi pecho. Permanecieron allí, fríos y deliberados, como si estuviera marcando algo que solo ella podía ver. Me quedé inmóvil, apenas respirando, mientras su mano se deslizaba hacia abajo. Sus dedos eran suaves, su tacto se sentía a la vez demasiado íntimo y demasiado calculado. El destino, susurró, su voz apenas más fuerte que el murmullo de la multitud. La voluntad de Dios. Y sin embargo, a pesar del orden de las cosas, sobreviviste. No desafíes a la muerte. Más bien, el único Dios verdadero simplemente y cambió de opinión sobre quitarte la vida. Por razones que solo él conoce. Sus dedos presionaron ligeramente contra mi pecho. Así que, cuando viniste a Volantis de todos los lugares lo tomé como una señal. Kerjor me ha elegido para guiarte. Para ayudarte a alcanzar cualquier meta que atesores. Porque y su voz se suavizó, con una reverencia que me heló la sangre. Creo que eres él. El elegido. Un momento de silencio se extiende entre nosotros. Me esforcé por mantener la voz firme. ¿Quién? Sus labios se curvaron y se inclinaron hacia mí, su aliento rozando mi oído. El guerrero de la luz, susurró, con una mezcla de reverencia y locura. Mi héroe. Apartó la mano de mi pecho y se echó hacia atrás, sin apartar la mirada, fijándola en la mía con una expresión que bien podría haberse confundido con amor, si es que el amor alguna vez fue tan intenso, tan absorbente. ¿O tal vez preferirías mi rey? Interrogación de cierre. Se quedó un segundo más, sonriendo, y luego, sin decir palabra, se dio la vuelta. Sus pasos eran ahora lentos y deliberados, el vaivén de sus caderas calculado de forma seductora. La vi desvanecerse entre la multitud, sus túnicas rojas fundiéndose con el caos del mercado hasta que no fue más que una mancha carmesí. La guerra de la luz. La heroína. De alguna manera, logré contener la risa. Ella creía que yo era una especie de elegida, una figura mítica ungida por su dios. ¡Qué ingenua! Pero una herramienta útil si jugaba bien mis cartas. Si esta mujer quería convertirse en un instrumento dispuesto a todo, ¿quién era yo para corregirla? Ahora mismo necesito más que nunca a un practicante de magia de sangre. Al fin y al cabo, tengo algo muy valioso que quiero despertar. Magia. Para rejuvenecer el mundo mismo. Nota del autor. Es domingo y necesitamos un impulso, ya que la historia es muy reciente. Por eso, me propongo una meta de piedras de poder. Publicaré el capítulo 5 si alcanzamos las 100 piedras de poder en la próxima hora. Cumpliré mi promesa incluso si estamos muy cerca de la meta pero no la logramos. Así que voten y ayúdenos a subir en la clasificación.
La mansión era una inmensa fortaleza de lujo, oculta en lo profundo de las murallas negras de Volantis. Las murallas negras, antigua piedra oscura forjada por el fuego valirio, se alzaban imponentes sobre la ciudad, separando a los antiguos sangre de las masas que yacían abajo. Solo las familias más antiguas y poderosas, aquellas cuyo linaje se remonta al antiguo y poderoso dominio valirio, tenían permitido vivir dentro de sus límites protectores. Afuera, Volantis se extendía en medio del caos y el comercio, pero dentro de estos muros reinaban el orden y la supremacía. La siguió por sinuosas escaleras de mármol, atravesando pasillos adornados con tapices que representaban fuego y luz, hasta que llegamos a una imponente estructura que empequeñecía al resto de las mansiones circundantes. Claro, la Iglesia de la Luz es rica, pensé mientras ascendíamos, contemplando sus caderas que se balanceaban, ocultas por túnicas que la envolvían como ríos de sangre. Estábamos en el Templo Rojo. El epicentro de la influencia de R'lyor en Volantis, con sus agujas carmesí que se alzaban imponentes sobre las murallas negras, proyectando una sombra sobre el distrito como si proclamaran que el dominio del Señor de la Luz se extendía por todas partes. No era de extrañar que el templo fuera opulento. Aquí, dijo, tras caminar un rato por un pasillo, y nos detuvimos frente a una puerta. La abrió y me dio un codazo con la barbilla. Vuelvo enseñada. Muy sospechoso, dije, pero ya era demasiado tarde. Ella alarmantemente y se giró en su colina mientras yo entraba. La habitación era lujosa. Tapices de un intenso color carmesí adornaban las paredes, bordados con llamas ondulantes e intrincados símbolos de R'lyor. Una imponente lámpara de araña colgaba del techo, con un marco dorado que brillaba a la luz de las velas, llenando el espacio con un resplandor cálido, casi hipnótico. Moldendo y cortinas de terciopelo cubrían sofás bajos y ornamentados, y una mesa incrustada con piedras preciosas rojas resplandecía en el centro de la habitación, con cuencos de frutas exóticas y vino. En efecto, los fieles del dios rojo gozaban de poder y riqueza, y como suma sacerdotisa, ella ocupaba el centro de todo. No es de extrañar que actuara con tanta seguridad, como si fuera intocable. Podría aprovecharla. Tenía el potencial de aportarme mucho. Miré el gran ventanal que daba a la ciudad. Caminé hacia él y eché un vistazo al exterior, vislumbrando la ciudad que se extendía bajo las murallas, hasta el mar de verano. El aire fresco y salado me invadió, llenando mis pulmones mientras contemplaba el océano que pronto tendría que cruzar. Era extraño y reconfortante, estar tan alto, contemplando el mundo como si fuera mío a mi merced. No voy a mentir. Me sentí un poco codicioso. Lucario, novelas ligeras. Poco después, la puerta se abrió con un crujido a mis espaldas y me giré. Entró con una bandeja de plata en las manos, repleta de frutas brillantes. Con su habitual serenidad, cruzó la habitación y me ofreció la bandeja como si fuera una especie de ofrenda de paz. Toma. Bajé la mirada hacia la fruta, luego la miré a ella y le devolví la mirada con una expresión impasible. Soltó una risita suave, dejó la bandeja sobre una mesa cercana y cogió una rodaja de manzana. Le dio un mordisco, con la mirada fija en la mía, saboreando cada bocado. ¿De verdad crees que te voy a envenenar?, preguntó con un tono divertido. Me cuesta creer que aún no confíes en mí, príncipe. Mantuve una expresión impasible. Aún no hemos hecho nada para generar confianza, sacerdotisa. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlancia. Se acercó, pegando su cuerpo al mío hasta que su pecho quedó pegado al mío, y su mano se deslizó hasta posarse en mi hombro. ¿Te gustaría, entonces? Su voz era baja y sensual, su mirada teñida de un oscuro brillo de seducción. Hacer algo para generar confianza, quiero decir. Apreté la mandíbula, quedándome quieta. La tentación estaba ahí, la lujuria de Viserys quería aflorar, pero pude contenerla. No esperaba que una sacerdotisa roja actuara como una esclava sexual, dije con tono corto. Se rió, echando la cabeza hacia atrás, su aliento cálido contra mi piel. Me resulta gracioso lo deslenguada que eres, incluso cuando tus palabras van dirigidas a una suma sacerdotisa. Sus dedos recorrieron mi mandíbula. Si un verdadero creyente te oyera decir eso, podría morir del susto. Tal vez después de destriparte con un cuchillo. Bueno, yo no soy creyente, repliqué, sin apartar la mirada. Y entonces ya no pude contenerme más. Mi mano rodeó su cintura, atrayéndola hacia mí mientras jadeaba suavemente, con los ojos muy abiertos. Y si no recuerdo mal, me llamaste tu rey, ¿verdad? Deberías estar bien con cualquier nombre que te dé, esclava de la cama o lo que sea.
Por un instante, su expresión fue indescifrable. Sus ojos escrutaban los míos como si buscaran algo más profundo, algo oculto. Pero entonces sonoro, con una voz suave como la seda. Ah, sí. Por supuesto, dijo, eres muy diferente de lo que dicen los rumores. La solté, apartando la mirada para contemplar de nuevo la ciudad, necesitando un momento para recuperarme del abismo. Sentí su mirada sobre mí, pero la ignoré, concentrándome en cambio en la vasta vista que se extendía más allá de las murallas. Necesito un barco, dije, rompiendo el silencio. Tengo que regresar a Poniente. Si te preocupa que los Dothraki te encuentren, no te preocupes. Su voz era tranquila y tranquilizadora, como si ya lo tuviera todo planeado. No oirán ni una palabra de tu presencia aquí. Jamás sabrán dónde estás. Lucario, novelas ligeras. Solté un bufido escéptico, mirando por encima del hombro. Conozco tus poderes de sacerdotisa roja, pero aún así, no puedes garantizarlo. De acuerdo. Si puedes ayudarme a mantener mi presencia oculta durante unos días, me bastará. Me giré completamente para mirarla, clavando de nuevo mis ojos en los suyos. Necesito tu ayuda para lograr algo en los próximos días. Después, me iré a Poniente. ¿Entiendes? Me miró fijamente, con la mirada inquebrantable, antes de que una lenta sonrisa se dibujara en su rostro. ¿Qué ocurre, mi rey? No respondí de inmediato. En cambio, activé el sistema, murmurando inventario mentalmente. Un tenue holograma apareció en el rabillo del ojo, una cuadrícula de pequeñas casillas que llenaban la pantalla, de las cuales solo una estaba ocupada. Metí una mano en la bolsa que colgaba de mi costado, fingiendo buscar algo, y mentalmente agarré el objeto del inventario. Un instante después, el huevo de dragón apareció en mi mano, con su superficie resplandeciente en tonos rojos y negros. Sus ojos se abrieron levemente, la sorpresa se reflejó en su rostro cuando levantó el huevo entre nosotros. Una vida por una vida, dije, observando atentamente su reacción. Yo, la última gota de sangre de dragón en esta tierra, pretendo despertar a los verdaderos dragones, traerlos de vuelta por primera vez en 100 años. Y tu magia de sangre me ayudará a lograrlo. ¿Entiendes? Por un instante, guardó silencio, con la mirada fija en el huevo de dragón como si fuera una reliquia de su propio dios. Sus labios se entreabrieron y un leve escalofrío la recorrió. Luego, lentamente, una sonrisa se dibujó en su rostro, transformándose en una amplia y ferviente mueca. Ella alzó la vista hacia mí, con los ojos brillando de reverencia. Azor Ahai. La emoción de la manipulación me recorría el cuerpo. Que creyera que yo era el héroe de la profecía. Que creyera que era el elegido de un dios. Usaría su poder, su fe, su devoción para lograr mis fines. ¿Y si ella también se beneficiaba de ello? Pues de nada. Kinvara había sido suma sacerdotisa durante más de una vida, el tiempo suficiente para ver cómo la fe doblaba y quebraba a los hombres mientras ella permanecía intacta. El Señor de la Luz le había mostrado visiones, y ella había visto milagros cobrando vida en sus manos. La fe de esta religión no le ocultaba misterios, solo la verdad, y conocía el poder. Poder real. Naturalmente, solo el único Dios verdadero era verdaderamente poderoso, pero algunos hombres también demostraban una grandeza similar. El verdadero poder dejaba huellas en el alma de una persona, huellas que ninguna vestimenta ni pretensión podía ocultar. Los hacía parecer fuertes, valientes e indiferentes a la muerte. Había conocido reyes, comandantes y hombres de sangre que afirmaban igualar la intensidad de los dragones, y los había desenmascarado a todos. Algunos decían la verdad, pero muchos ocultaban una máscara de fortaleza sin sustancia alguna. Eran simplemente hombres demasiado temerosos para afrontar el vacío interior. Y según los rumores que había oído, según lo que las llamas le habían revelado, Viserys Targaryen no era diferente. Una sombra de su linaje, aferrado a algo que apenas comprendía. Así que esperaba una cobarde. Esperaba debilidad disfrazada de arrogancia cuando decidió encontrarse con él. Pero cuando finalmente lo conoció en la posada, la historia fue muy diferente. En su mirada había algo opuesto, en la agudeza de sus palabras, en esa mente que no vacilaba ante las amenazas, atreviéndose a blandir un cuchillo, no por estupidez, sino por valentía contra ella. Quizás alguna vez fue ese príncipe débil del que hablaban los rumores, pero ya no lo era. El incidente de haber superado la muerte y su destino debía haberlo transformado. Ya había visto ese cambio antes, generalmente forjado tras años de duras batallas, pero él lo había conseguido de la noche a la mañana. Un hombre cauteloso y peligroso.
Era algo que había aprendido a reconocer, un potencial. Kinvara esperaba que sus sentidos experimentados no le fallaran. Porque Melisandre, esa bruja, aparentemente había encontrado al guerrero de la luz. Y Kinvara no iba a permitir que esa muchacha la eclipsara otra vez. Esperaba que Viserys fuera el verdadero guerrero, y si no lo era, lo transformaría. Entonces, ambos recibirían juntos la bendición del único Dios verdadero y... Durante toda la semana, una sonrisa burlona permaneció en sus pensamientos mientras buscaba y se preparaba para lo que él le había exigido. ¿Despertar huevos de dragón? Casi se echó a reír cuando él se lo propuso por primera vez. Su instinto era rechazarlo, pero se contuvo. ¿Crees que los Targaryen no lo habrían hecho antes, si hubiera sido posible? Contrario a lo que se cree, los Targaryen estaban lo suficientemente locos como para intentar cualquier cosa, como magia de sangre, y de hecho, ya lo habían hecho muchas veces en los últimos 300 años. Y, sin embargo, los dragones no habían regresado. Si toda su familia fracasó durante 300 años, ¿cómo podría él tener éxito? Lucario novelas ligeras. Kinvara sintió curiosidad por ver. Así que no le preguntó nada, ni expresó sus dudas. El destello de algo real en sus ojos la dejó sin palabras. Entonces y veamos qué hay detrás de tus palabras. Porque él era un misterio que merecía su atención, por ahora. Ahora cabalgaban juntos, sus caballos avanzando a través de tierras desoladas, retorcidas por el humo y la oscuridad. El aire se volvió más denso a medida que se acercaban a la ciudad de Mantaris, el límite del dominio valirio en la distancia, un vestigio en ruinas de lo que alguna vez fue el corazón del imperio. La tierra llevaba consigo la historia. La marca de la corrupción, una mancha que parecía extenderse hasta el infinito. ¿Cómo te encuentras, príncipe? Preguntó Kinvara, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos durante demasiado tiempo. Mantuvo la mirada fija al frente, pero podía sentirlo a su lado, oír los cascos de su caballo incluso antes de que hablara. El hedor es molesto, murmuró, llevándose la mano brevemente a la nariz. Pero lo estoy soportando. Acarició a su caballo, una bestia blanca, elegante e imponente. Ella lo miró brevemente. Lo había llamado Dany Wite, de entre todos los nombres, una elección extraña dado que el apodo de su hermana era Dany. ¿Era esta su manera de humillar a la Khaleesi? ¿O era su forma de demostrarle afecto? Kinvara no lo sabía. El hedor es lo de menos aquí, cerca de Mantaris, respondió, mirando el horizonte retorcido que se extendía ante ella como si la propia ciudad se doblara y se moviera entre las sombras. Él solo arqueó una ceja, mirándola con escepticismo. ¿Qué podría ser peor? Casi se echó a reír. Mantaris no es una ciudad cualquiera, príncipe, respondió con suavidad. Se encuentra al sureste de Volantis, en el mismísimo borde del mar humeante. La maldición de Valiria dejó aquí sus cicatrices más profundas. La tierra que la rodea ha sido envenenada por antiguas hechicerías, magia oscura que perduró mucho después de la caída de Valiria. Miró a su alrededor con una mezcla de diversión y humor. Hablando de magia, tengo curiosidad, ya que siempre se decía que los Targaryen la llevaban en la sangre. ¿Existen otras formas de magia además de la magia de sangre? Quizás pueda aprenderlas. A veces se había dado cuenta de esto la semana pasada que habían estado viajando. No estaba segura de si él sentía verdadera curiosidad por algo o simplemente le preguntaba para quedar como una tonta. En cualquier caso, respondió con su tono habitual. Para ser justos, la afirmación de que la sangre Targaryen tiene magia aún está por demostrarse, respondió, aunque sabía que en el pasado era cierto. Pero la gente de Mantaris es diferente. Son deformidades. Monstruos, dirían algunos. Algunos afirman que llevan la marca de la perdición en su propia carne. Resopló. Parece un cuento infantil. Otra vez. Parecía estar mintiendo. Su incomparable experiencia en la naturaleza humana le decía que mentía. Que, en efecto, le creía. ¿Pero por qué mentía entonces? A veces, por alguna razón, le mostraba menos de lo que realmente era. Quizás, dijo encogiéndose de hombros. Pero Mantaris tiene una reputación siniestra en toda la región. Se sabe que sus habitantes sufren deformidades horribles. Mutaciones, extremidades retorcidas, extraños crecimientos. Podrían ser los efectos persistentes de la maldición, o tal vez simplemente el resultado de una antigua hechicería que salió mal. Le dirigió una mirada. En cualquier caso, los viajeros evitan Mantaris siempre que pueden. Por eso nosotros hacemos lo mismo, a pesar de la gran cantidad de brujas que encontramos allí.
Menos mal que no me asustan las historias de fantasmas. Además, añadió, ampliando su sonrisa, tengo a mi lado a la sacerdotisa favorita de Ryor. ¿Acaso eso no cuenta para algo? Creo que les darás miedo. Se rió del comentario, con una leve sonrisa en los labios mientras su mirada se desviaba hacia el camino. Al menos se está relajando más conmigo. Creo que te tendrán más miedo a ti. Estás fortaleciendo tus músculos con esos ejercicios que has estado haciendo todo el tiempo que no montas a caballo, dijo. Eso espero, respondió él, con la mirada fija al frente. Es decir, y a poca distancia, ella pudo distinguir el tenue contorno de un pueblo, apenas perceptible entre la bruma. Ese es el lugar del que te hablé, dijo ella. El humo se elevaba en espiral desde lo alto de los edificios bajos, llenando el aire con el olor acre de madera quemada y polvo. Disminuyeron la velocidad al acercarse, atrayendo la atención de los aldeanos, quienes los observaban con recelo. Se alzaron chozas y los niños se escondieron tras ellas. Todas las miradas se posaron en la túnica roja de Kinvara, y uno a uno, murmuraron entre sí, algunos haciendo una reverencia, otros asintiendo con respeto. La admiración en sus rostros era previsible. Esa era la influencia que ejercía en esos. Kinvara desmontó, recorriendo con la mirada los rostros reunidos, buscando a la mujer que buscaba. «Ya Rabesh Duul», exclamó, y allí, al borde de la multitud, se encontró una mujer, con el rostro marcado por la edad y las dificultades. La mujer parpadeó, mirando a su alrededor para asegurarse de que era su nombre el que pronunciaban. Su ropa estaba hecha jirones, y las huellas del cansancio se marcaban profundamente en sus facciones. «¿Y yo, mi señora?», preguntó Maeji, y Kinvara ascendiendo. «Sí, tú». «Ven, príncipe», dijo ella volviéndose hacia Viserys y murmurando, quien también desmontó de su caballo. Se acercó a la mujer, que los observó a ambos con una mezcla de asombro y temor. Un instante después, la anciana inclinó la cabeza, con las manos fuertemente entrelazadas, y dio un paso al frente. Su cuerpo temblaba al llegar ante Kinvara. Su cabello era una maraña de enredos salpicada de cañas, y sus manos, ásperas y callosas por años de duro trabajo. «Ella servirá», dijo Viserys, examinándola con la mirada. Kinvara se preguntó qué podía ver a alguien que no sabía nada de magia de sangre. En cualquier caso, la decisión no le correspondería a ella. Su mirada se suavizó lo suficiente como para parecer amable mientras hablaba. «El gran señor de la luz te ha elegido», entonó Kinvara. «El señor tiene un propósito para ti. Una acción que te acercará a su llama eterna». Sus palabras eran floridas, pero su tono no lo presentaba como una oferta. No dejaba lugar a la negativa. «Despídete y prepárate para partir con nosotros». La mirada de la mujer se desvió hacia un lado, encontrándose con la de sus hijos. Algunos nietos permanecían tímidamente detrás de ellos. Tragó saliva y vaciló. Kinvara comprende su vacilación, el dolor de alguien atado a lazos terrenales. Es una mirada que ha visto incontables veces. «Adelante, mira todo lo que quieras», suspiré, pensando con impasible paciencia. Pero cuando los dioses llaman, ningún vínculo mortal puede retenerte. Sabía que la mujer vendría. A pesar de su miedo, a pesar del vacío en sus ojos al encontrarse con la mirada de sus hijos por última vez, el llamado de la fe sería más fuerte. Siempre lo era. Y, en efecto, sin protestar una palabra, reconoció sus cosas y se unió a ellas, tal como Kinvara sabía que haría. Los materiales para el ritual del despertar del dragón estaban listos.